Bueno, en ese aspecto ya para cerrar, entonces ahora, pues digamos que es importante empezar a pensar en ese modelo. Si ya pensamos, bueno, ¿por qué mi institución necesita implementar un modelo? Porque a nivel programa, aun cuando yo no me estoy proponiendo para una acreditación, pero sí a nivel programa, pues yo ya tengo unos requisitos, solo con registro calificado y como institución que está, tiene esa aprobación para ejercer, para eh, formar profesionales, pues allí pues empiezan a tener, a cobrar sentido el tener todos esos procesos implementados y por ello pues el ministerio nos dice, bueno, ¿cómo desarrollar la permanencia? Lo primero es pensar qué modelo y qué es lo que está afectando a los estudiantes. Como les decía, hay una cantidad de modelos previos que a mí me parece muy valiosa esta guía que les cuento porque hace ese proceso, hace la revisión y pormenoriza cada ítem y luego los analiza y los compila y nos los entrega ya en 4 factores que nos permite entender que pues, existe un modelo psicológico, sociológico, organizacional, económico y de interacción entre todos ellos que nos permite identificar por qué un estudiante se va. Entonces, pensar siempre que un estudiante se va porque no tenía plata para pagar la matrícula, no necesariamente es así, porque a veces es como lo que se piensa en las instituciones, pero cuando uno hace un proceso para indagar el estudio, todas las situaciones alrededor de esta temática, puede ser que el estudiante sí tenía cómo pagarle y tenía las condiciones, pero por ejemplo estaba arrastrando un tema individual o psicológico, si lo queremos ver así, durante mucho tiempo y terminó detonando en ese tema de que quiero abandonarles mi proceso formativo o sencillamente no se sentía cómodo porque el currículo, la manera como se estaba desarrollando no era lo que él pensó. Entonces uno cuando hace ese tipo de análisis, eh, digamos, se regresa en el tiempo y llega al punto de detectar cuál fue la situación que se dio y puede estar encontrando que en la situación, les decía, no solamente estaba enfocado a lo económico y a lo individual, sino también tenía un componente de proyecto de vida, de metas del estudiante, qué quería hacer él, y pues con una orientación profesional que le hubiese dado al inicio del programa, de pronto pues él había tomado la decisión de no ingresar con nosotros, pues no teníamos esa deserción y podíamos entonces haber ofrecido dentro de nuestra cantidad de programas una opción que más se adaptara a sus necesidades, por ejemplo. Entonces ahí viene como el tema de qué, para qué hago cada ítem y cómo eso a su vez debe alimentar y nutrir mi proceso de permanencia. Entonces este es el punto de partida inicial, que es revisar los diferentes modelos y ello nos dará cuenta de algo que es lo más importante y es, bueno, ¿cuáles son esos 4 factores consolidados que es lo que yo debo buscar atender? ¿Cómo yo puedo enfocarme en implementar procesos de apoyo, procesos de acompañamiento en cada uno de esos factores o puedo implementar un modelo integral que pues me contenga todos estos aspectos, pero lo que sí debo hacer en mi institución es buscar la manera de contar con un programa, una estrategia que propenda por el desarrollo de cada uno de ellos. Entonces tenemos un tema individual que acoge todo lo personal, todo también el entorno familiar visto pues desde esa parte de cómo le afecta al estudiante, etcétera, temas como el embarazo adolescente, temas como la incompatibilidad de horarios porque la persona trabaja, etcétera, todo ese tema individual está allí caracterizado y es muy importante. Normalmente las instituciones lo que buscamos ofertar es algún tipo de acompañamiento psicológico, individual y demás que le permita al estudiante también solucionar esos temas personales o familiares que normalmente detonan otros. Entonces el estudiante está muy deprimido y entonces empieza a no asistir a clase, empieza también a no presentar trabajos y ya no es solo ese, sino el académico y pierde asignaturas, y entonces debe pagar después los créditos adicionales si no los tiene, entonces también ya empieza a ser socioeconómico y de esa manera se va volviendo todo un programa, un problema. Entonces después ya digamos que perdió la condición de estudiante por rendimiento académico, entonces viene el proceso de cómo solicita el proceso de volver a ser estudiantes, hacer todo ello se vuelve todo un círculo y es por eso que siempre debemos pensar en los factores siempre relacionados y buscar dar como la atención oportuna en el momento que se presentan las situaciones para que los problemas no avancen. Entonces, tenemos, como les indicaba, los 4 factores, el tema individual, que es todo lo personal propio del estudiante, personal, emocional, que puede afectar su desempeño, su permanencia. El tema académico está relacionado con la forma como desarrolla pues, este proceso formativo, los contenidos, cómo están articulados, cómo se están, digamos así, los contenidos, perdón, cómo se está planteando la malla y pues esos contenidos en qué momento lo está viendo, si los está viendo digamos que en algún momento en el que no tiene las suficientes bases, si no ha recibido las suficientes bases en los presaberes que debe haber visto por una asignatura anterior, o si cuando llegó pues debemos haber estado pendientes de haberles hecho un refuerzo.
todo eso lo podemos sacar de nuestros procesos de diagnóstico para hacer esa identificación de necesidades, pero están orientados pues a las características en las que él tiene y también nosotros tenemos internamente y también tenemos allí el, digamos, el apoyo de la prueba Saber Pro, que es como un histórico que nos da cuenta de cómo hemos venido con el proceso y ese análisis nos permite, por eso decimos que todo alimenta para que cada vez el proceso sea más robusto. La idea es que esté continuamente entregando información a las otras unidades para que se vaya perfeccionando y nutriendo cada uno de esos quehaceres de forma tal que los académicos puedan recibir toda esta información, estos análisis y puedan fortalecer sus procesos. Está también relacionado, obviamente, con todos los temas institucionales, que es toda la parte normativa y legal que pues, enmarcan el ser estudiante y también todos los recursos que la institución debe colocar al servicio del estudiante. Entonces uno va a encontrar allí consagrados los programas, los apoyos. Sin embargo, si bien salen desde lo institucional, pues el fin óptimo, por ejemplo, de la parte socioeconómica y demás, o psicológica, se ve como esa interconexión allí de lo que la institución te ofrece y cómo finalmente llegan a cabo estos factores. El tema socioeconómico, pues la parte social, el estrato, la situación eh, político-administrativa de todos los sitios de lugares de desarrollo donde está dándose el programa, que es como la forma de verlo, que es la situación de violencia, la situación política, el entorno, si es rural, si es urbano, si tiene o no conectivo. Bueno, allí empiezan a tener en cuenta todos estos aspectos y la idea es poder generar los acompañamientos y las estrategias que le permitan al estudiante afrontar esas situaciones de la mejor manera, generar herramientas. Entonces, por ejemplo, uno piensa en la parte de empleabilidad y dice, bueno, el estudiante no tiene recursos, pero yo lo puedo apoyar de varias maneras. Si hay una parte asistencial y tengo recursos, puedo subsidiarle algún tema de alimentación, de transporte, subsidiar matrícula, etcétera. También puedo, que es otro ítem, buscar la manera de que desarrolle competencias para vincularse a la vida laboral, por ejemplo, entonces, temas de hoja de vida, de entrevista laboral, tips para que pues mejore esa presentación de entrevista laboral, dónde buscar las opciones laborales, etcétera. Toda la ruta de empleabilidad que yo debo tener frente a cómo acompaño a mis estudiantes en ese proceso de pronto implementar una empresa, dependiendo pues la vertiente de la institución, me es más fácil o más difícil, dependiendo si por ejemplo tengo administración de empresas dentro de las carreras que oferto, pues es mucho más sencillo articularla. De lo contrario, pues ya es una apuesta que debe asumir bienestar, permanencia, para poder tener todo este tema de ruta. Yo le digo rutas porque siempre he pensado que es como la manera como uno los encamina, pero pues tengo todos esos acompañamientos a nivel de empleabilidad, a nivel de emprendimiento, de liderazgo, que me hacen parte de este tema socioeconómico. Y es así como se integra de forma institucional, cuando hablamos de institución ya en este nivel es de la institución, para que todas las, digamos, todas las unidades se articulen, porque por ejemplo uno dice, no, voy a, en la parte académica, yo no soy dueño de las horas de los docentes, pero pues sí puedo hacer toda la articulación para que desde permanencia quede un modelo que integre ello, que integre todo lo que se está haciendo en esas unidades y poder pues visibilizarse como debe ser, como una sola institución y no como pequeñas islas, que es lo que básicamente no nos debe pasar, porque allí se pierde como esas herramientas y recursos, porque mucho de lo que hay que abordar no necesariamente está específicamente, por ejemplo, en bienestar o solamente en académicos, sino que son transversales a todas las áreas de la institución. Para ello, pues la guía pues nos genera este componente o estos componentes que nos dice, bueno, viene un tema de posicionamiento y formalización muy importante que está enfocado pues en todo lo que es quiénes son los responsables, de qué son responsables, en qué momento son responsables, el tema de la cultura de la información y es básico quién entrega, qué entrega y en qué condiciones entrega la información, asimismo cómo la reciben, que también es vital, quién es el responsable de almacenarla y de procesarla. Todo este tema tan importante, el tema de mejoramiento de la calidad, nosotros todo lo que hacemos a nivel academia siempre está enfocado en el mejoramiento continuo. Significa que yo hago un proceso, inmediatamente hago el proceso, lo implementé y demás, viene un proceso de revisión del mismo, de autoevaluación, de qué hice, en qué puedo mejorar, cómo lo ajusto y viene un proceso de ajuste para que la siguiente vez que lo implemente, pues ya esté, digamos, perfeccionado. Y así es de forma continua hasta que cada vez mi proceso sea más adecuado a los objetivos, a la audiencia
y a las metas institucionales. Entonces, por eso siempre hablamos de un mejoramiento y un enfoque a la calidad. El trabajo conjunto con otras instituciones de educación media, bueno, sí, eso depende si tenemos o no implementado este modelo, pero sobre todo, pues allí vienen muchas características de la población que viene, de lo que se está formando, que a mí también me parece muy interesante todo ello. Los programas de apoyo, pues siempre están enfocados, como les indicaba, al tema socioeconómico, pero pues también se pueden implementar cosas de salud, de la parte psicológica, etcétera. Todos esos programas de apoyo en global, que es lo que nosotros montamos como estrategias, pues van contemplados allí. Obviamente, el siguiente componente es pensar en, bueno, todo eso es muy bonito, pero cuando lo planteo, eso requiere recursos, requiere contratar psicólogos, requiere, si voy a hacer una orientación médica o si tengo atención médica, pues eso requiere unos espacios, requiere una habilitación ante las secretarías de salud, requiere, bueno, ¿cómo logro todo ello? Entonces va el tema económico. Para ello siempre hay que poder justificarlo desde cifras, que es como lo que normalmente tenemos que mostrar impacto, y pues para ello todo el tema de tener la información disponible y tener toda esa trazabilidad de cómo se han venido comportando en lo largo del tiempo mis estrategias, cuánto me han costado y demás, pues es muy valioso, no solo para la implementación del modelo, sino para los cambios, los ajustes y las adiciones que nosotros queramos lograr. Por ello, pues en cualquier momento que empecemos a implementar herramientas tecnológicas, pues digamos, es valioso el proceso. El compromiso del núcleo familiar es muy importante. Normalmente desde el proceso de admisión debemos estar haciendo como esa construcción de comunidad en ese aspecto, debido a que pues son los estudiantes, son ellos los que van a dar ese soporte a los estudiantes, y por eso es tan valioso que entiendan pues que vamos a iniciar un proyecto de formación, que ese tema requiere tiempo, que ese tema requiere recursos, y que el estudiante también entienda que no porque está estudiando pues ya no va a tener tiempo para la familia, que haga una adecuada organización de su horario, que haga una adecuada disponibilidad de disposición de su tiempo, que genere espacios para compartir con su familia, pero que también pues, tenga técnicas de comunicación para poder socializar lo que siente, poder recibir adecuadamente lo que su familia tiene para decirles. Entonces viene como toda esa formación de esa escuela de padres que hay que hacer allí también, no solo padres, sino dependiendo de pues, nuestra población estudiantil. Algunos ya están un poco más avanzados en su ciclo de vida, ya pronto están casados y con hijos, pero pues sí requerimos tener todo ese acompañamiento, esas charlas con familia que son vitales. El tema de trabajo colaborativo. Entonces, bueno, allí siempre he pensado que no solo es cómo se interactúan los estudiantes, sino es global, es todo lo que enmarca ese trabajo en las diferentes unidades que va a lograr ese proceso para que realmente se dé. Eso significa que entre instituciones también nos hablamos, nos contamos las buenas prácticas y las implementamos de la mejor manera de acuerdo a nuestras condiciones. Significa que no puedo, pensé que es como lo que en academia no pasa, que es como tomar de internet un modelo y decir voy a implementar este modelo, sino que yo realmente tengo que aterrizarlo, llevarlo a mis características específicas, pero sí puedo escuchar buenas prácticas, cosas que le funcionaron a otras instituciones para que yo las pueda adaptar, que es muy, muy valioso en estos procesos, porque escuchar lo que ya lograron otros es valioso, digamos que me ahorraría a mí de pronto cometer algunos errores, porque ya sé que algunos caminos funcionan. Entonces allí hay un valor bien interesante en ello, y sobre todo, bueno, ya para redondar, me parece de lo más interesante en este tema, el manejo y la cultura de la información, porque realmente es lo que soporta todo el proceso y nos alimenta. Lo que les digo, la toma de decisiones, nos alimenta el tema de informes y todo lo que tenemos que entregar, nos facilita los procesos, por ejemplo, los planes de mejoramiento que siempre en acreditación o en autoevaluación con fines de registro calificado tienen siempre unas metas como tan estrictas frente al compromiso de calidad, porque ya me comprometí con el ministerio a hacer cierta cantidad de cosas. Entonces, cómo garantizo que las estoy haciendo si no tengo como esos semáforos, esas banderas? Entonces, por eso la cultura de la información es supremamente importante.